los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Emma de Normandía. Ella fue una noble normanda que llegaría a convertirse en reina consorte de Inglaterra en 2 ocasiones distintas y posteriormente también lo sería de Dinamarca y de Noruega, aparte de que fue la madre de 2 reyes, siendo una mujer que intentó retener el trono para sus hijos, viéndose por ello involucrada en las luchas de poder por la corona inglesa y en las intrigas palaciegas. Esta biografía es realizada por petición de Manuel Villaverde, Andrea Díaz, Vale, M. Granada y Mercedes Peña. Emma de Normandía nace alrededor del año 984 en el Ducado de Normandía, actualmente en Francia. Fue hija del duque Ricardo I de Normandía, apodado como Ricardo sin miedo o Ricardo el Intrépido, y de la segunda esposa de este, la duquesa Gunora de Crepón. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Emma una de sus vástagos. Se desconoce cómo fue la infancia de la niña, ya que apenas hay datos sobre ello. Tan solo se sabe que poseía un buen linaje. Su padre era nieto del famoso vikingo noruego Rollón el Caminante, quien es considerado como el primer duque de Normandía, mientras que su madre era una noble danesa, la cual descendía de una familia noble que había seguido a Rollón el Caminante hasta tierras normandas. En un principio, Gunora de Crepón fue la concubina del duque Ricardo sin miedo por unos cuantos años, ya que según sus costumbres, el concubinato era considerado por los pueblos vikingos como una especie de casamiento, pero como dicha unión no era válida para la Iglesia católica, finalmente la pareja se casó para poder legitimar a los hijos que habían tenido en común. En el año 996, su padre, el duque Ricardo sin miedo, falleció, así que su hermano mayor, Ricardo, se convirtió en el nuevo duque de Normandía, pasando a ser conocido como Ricardo II. Cuando su hermano llegó al poder, este negoció el casamiento de Emma con el rey de Inglaterra, Etelredo II el Indeciso. Aquel compromiso llamaría bastante la atención por aquellos tiempos, debido a que los monarcas ingleses se solían casar con mujeres inglesas, así que tal compromiso fue ideado para fortalecer las alianzas amistosas que ya se habían establecido entre Inglaterra y Normandía. El 5 de abril del año 1002 se celebró la boda entre Emma y el rey Etelredo el Indeciso en la catedral de Winchester, en el condado de Hampshire, en Inglaterra. Para entonces, ella tiene unos 18 años de edad en el momento de la unión, y él 34. La boda de la pareja se celebró tan solo 2 meses después del fallecimiento de la primera esposa de Etelredo el Indeciso, la reina Elgiva de York, con quien había tenido 12 hijos en común. Con motivo de su casamiento, a Emma se le fue entregado el nombre de Elgifu, un nombre anglosajón que debería utilizarlo en público, en los documentos y durante las ceremonias, debido a que su nombre de nacimiento era considerado como poco apropiado para una reina, siendo llamada Emma tan solo en un ambiente más privado y por sus familiares. Tras celebrarse su boda, Emma sería rápidamente reconocida como reina consorte de Inglaterra, siendo esta una de las exigencias de su hermano, el duque Ricardo II de Normandía, quien quería asegurar la posición de su hermana en Inglaterra, debido a que algunas de sus antecesoras no fueron reconocidas oficialmente como reinas consortes hasta que no alumbraron a sus hijos varones, siendo esta una espera que no estaba dispuesto a soportar el duque de Normandía, debido a que el rey Etelredo el Indeciso ya tenía hijos varones y la sucesión estaba asegurada. Además, por aquel entonces
Inglaterra estaba siendo amenazada por los vikingos escandinavos, los cuales empezaron a realizar una serie de expediciones por la isla y se convirtieron en una verdadera amenaza para el trono inglés. Emma sería conocida como la Rosa de Normandía, siendo descrita como una mujer de gran belleza y llena de frescura. El rey Ethelredo quedaría encantado con ella y llenaba a su bella esposa de regalos y de atenciones, además de compartir muy a menudo su lecho. Por esta razón nacerían de forma seguida 3 hijos. En el año 1003 nació Eduardo, quien acabaría siendo rey de Inglaterra bajo el nombre de Eduardo el Confesor. En el año 1004 nace una niña llamada Goda, la cual llegaría a contraer buenos casamientos, y en el año 1005 nació Alfredo, pero este se vería envuelto en las luchas de poder por el trono inglés. Se sabe que Ethelredo el Indeciso tenía ciertos sentimientos y cariño hacia Emma, algo que se refleja en los regalos que éste le daba a su segunda esposa. Por ejemplo, cuando nació el último hijo de la pareja, el príncipe Alfredo, el monarca le entregó a su esposa una serie de terrenos y de propiedades en la ciudad de Winchester. Incluso algunos rumores decían que el monarca llegó a plantearse el hecho de excluir de la línea sucesoria a los hijos que había tenido junto a su primera esposa, la reina Elgiva de York, para reconocer como sus herederos a los hijos que tuvo con Emma. No se sabe mucho sobre qué sentimientos tenía exactamente Emma hacia su marido, pero según creen algunos historiadores, ella no compartía con su esposo los mismos sentimientos. En algunas crónicas, la reina es descrita como bastante estricta tanto con sus hijos como con su marido, algo que ocasionó algunas disputas conyugales y que el rey ordenase en varias ocasiones el quitarle a su esposa algunos de los regalos que le entregó durante su matrimonio, como joyas y objetos de valor. En el año 1013, las expediciones vikingas se convirtieron en una gran amenaza. Por esta razón, Emma abandonó Inglaterra junto a sus hijos, siendo acogidos en Normandía por su hermano, el duque Ricardo II. Mientras tanto, su marido, el rey Ethelredo, se quedó en Inglaterra para hacer frente a los invasores daneses, pero finalmente, en aquel mismo año, acabaría perdiendo el trono inglés y se vería obligado a refugiarse también en Normandía, mientras que la corona inglesa era tomada por el rey Sven I de Dinamarca, quien también sería rey de Noruega para entonces. En el año 1014 falleció el rey Sven I, algo que permitió a Ethelredo el Indeciso el poder regresar a Inglaterra para recuperar su trono, pero durante su segundo reinado, este mantendría una serie de discusiones con su hijo mayor, Edmundo, nacido de su primer matrimonio, debido a que ambos tenían ideas muy diferentes sobre qué medidas tomar contra los invasores daneses. Emma regresó junto a su marido e hijos a Inglaterra, pero su vida volvería a dar otro giro, cuando en el año 1016 falleció su esposo, sentándose así en el trono inglés su hijastro Edmundo, el cual pasaría a ser conocido como Edmundo II. El nuevo monarca no quería seguir luchando contra los invasores daneses, así que tras librarse la batalla de Sandung, Edmundo negoció una paz con el rey Canuto II de Dinamarca, que era hijo del fallecido rey danés Sven I, estableciéndose que Inglaterra sería dividida entre ambos monarcas y que la mitad de cada uno tan solo sería heredada por el otro cuando uno de ellos falleciese. Tras firmarse esta paz, Edmundo II falleció de manera inesperada, supuestamente por causas naturales, pero distintas versiones sugieren que fue envenenado por su rival, el rey Canuto II, para así quedarse este con la mitad del reino, convirtiéndose en el rey de toda Inglaterra, y sería conocido popularmente
como Canuto el Grande. Mientras todo esto iba pasando, Emma envió a sus 3 hijos a Normandía, poniéndolos al cuidado de su hermano Ricardo, mientras ella permanecía en la ciudad de Londres, siendo testigo de cómo sus hijastros Edmundo II y Edwig serían quitados del medio por el rey Canuto el Grande. Tras la muerte de su hijastro Edwig, la reina viuda temió por el destino de su hijo mayor, el príncipe Eduardo, ya que al morir sus medios hermanos mayores, este se convirtió en el nuevo rival del rey Canuto II. En el año 1017, el rey Canuto el Grande pidió la mano en matrimonio de Emma, ya que al casarse con la viuda de Telredo el Indeciso, tendría más posibilidades de asegurar el trono inglés para sí mismo, además de que podría tener controlados a los hijos varones que habían tenido los anteriores monarcas. El rey Canuto el Grande mantenía un matrimonio o vivía en concubinato con su primera mujer, una mujer inglesa llamada Aelgifu de Northampton, con quien llegó a tener 2 hijos en común. La vida privada del rey Canuto es un tanto debatida por los historiadores y hay cierta confusión sobre si realmente estuvo casado con su primera mujer o si era una unión que carecía de validez y que podría romperse fácilmente. La reina viuda veía a su pretendiente como un enemigo y una gran amenaza para sus hijos, pero aún así ella aceptó su propuesta matrimonial debido a que su destino era un tanto incierto como viuda y por la inestabilidad política que había por aquel entonces. Emma era muy consciente de que sus hijos corrían un gran peligro, así que durante las negociaciones matrimoniales puso una serie de requisitos, como por ejemplo que los hijos que habían tenido ambos prometidos con sus anteriores cónyuges quedasen excluidos de la línea sucesoria del trono inglés y que los nuevos herederos fuesen los hijos que tuviesen en común. La reina viuda temía que el rey Canuto reconociese a algunos de sus otros vástagos como herederos del trono inglés, ya que ella veía a los hijos de su prometido como bastardos y le horrorizaba la idea de que aquellos niños estuviesen por delante que sus propios vástagos en la línea sucesoria del trono inglés. El 2 de julio de 1017 se celebró la boda entre Emma y el rey Canuto el Grande. Para entonces ella tenía 33 años de edad en el momento de la unión y él 23. La pareja pronto empezó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1018 nació Canuto Hardenut, quien acabaría siendo rey de Inglaterra y de Dinamarca, y en el año 1020 nació Gunilda, que llegaría a ser emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico. Según algunas versiones, el matrimonio pudo haber tenido una hija más, llamada Gita, en el año 1021, la cual sería condesa consorte de Kent. Emma y su segundo marido llegaron a mantener una buena relación, algo que se puede reflejar en las crónicas y en los documentos de la época, estando la figura de la reina muy cerca de la de su esposo. Pese a que en un principio ella apenas tuvo peso en la corte inglesa durante el inicio del reinado de su segundo marido, tras alumbrar al heredero del trono inglés, su posición mejoró, siendo vista como la madre del futuro rey de Inglaterra. Durante su segunda etapa como reina consorte, Emma realizaría labores de caridad y una serie de donaciones a la Iglesia, además de convertirse en la gran protectora de distintos eclesiásticos de la época. En el año 1035 falleció inesperadamente su marido Canuto, siendo una muerte que preocupó mucho a Emma ante su propio destino y el de sus vástagos. Nada más fallecer su esposo, la reina viuda inició una lucha por la corona inglesa, debido a que uno de los hijos de su fallecido esposo, Haroldo Hereford, se encontraba en Inglaterra en el momento del fallecimiento de su padre, así que reclamó la corona. Emma no estaba dispuesta a que sus hijastros se sentasen en el trono inglés,
así que reclamó la corona inglesa para su hijo, Canuto Harenut, quien para entonces ya se había convertido también en rey de Dinamarca, pese a su corta edad, y se encontraba en tierras danesas. Ante la ausencia de su hijo Canuto, los reclamos de la reina viuda no tenían validez, así que tampoco podía reclamar el trono en nombre de sus otros hijos, nacidos de su matrimonio con Ethelredo el Indeciso, debido a que estos llevaban desde el año 1017 en Normandía, bajo la protección de su tío, el duque Ricardo II. Ante la inestabilidad que estaba surgiendo en Inglaterra, ante la falta de un rey, se decidió que Haroldo Herford se quedase con la parte norte del reino, mientras que Canuto se quedaría con el sur. Además, Haroldo sería reconocido como regente de los dominios de su medio hermano, mientras éste se encontrase ausente, debido a que Canuto era rey de Dinamarca y estaba librando una serie de conflictos contra Noruega. Haroldo aprovecharía las ausencias de su medio hermano para ir aumentando cada vez más los territorios que tenía bajo su poder. Así que ante esta situación, Emma envió una serie de cartas a sus otros hijos, Eduardo y Alfredo, para que estos le enviasen apoyo militar desde Normandía, debido a que su hijastro Haroldo cada día era más poderoso. Al poco de que sus hijos Eduardo y Alfredo llegasen a Inglaterra, este último sería capturado por el conde Godwin de Wessex, uno de los hombres que anteriormente había sido leal a su familia, pero que había cambiado de bando y en ese momento se mostraba leal al rey Haroldo, siendo Alfredo encarcelado y cegado por su enemigo, falleciendo poco después a causa de tales heridas. En el año 1037, su hijastro Haroldo asumió el control de toda Inglaterra y Emma se vería obligada a partir al exilio, debido a que su presencia ya no era bien recibida en tierras inglesas ni por su hijastro el rey ni por los partidarios de este, buscando por ello refugio en la corte del conde Balduino V de Flandes, que era hijo de su sobrina, la condesa Leonor de Normandía. Tras establecerse en la ciudad de Brujas, la reina viuda se puso en contacto con su hijo, Eduardo el Confesor, invitándole a pasar una temporada en la corte de Flandes y poder hablar así sobre cómo recuperar la corona inglesa. Pero Eduardo el Confesor se negó a entrometerse en los asuntos ingleses, negándose a ayudar a su madre y a su medio hermano Canuto a recuperar el trono, debido a que no quería jugarse la vida por una corona que no iba a ser para él. Ante la negativa de su hijo mayor, Emma invitó a su hijo, el rey danés Canuto Harenut, a visitar la corte de Flandes como ya había hecho su otro hijo, y le animó a luchar por la corona inglesa, empezando a idear, madre e hijo, una invasión a Inglaterra, pero finalmente no necesitaron ejecutar tales planes, debido a que en el año 1040 falleció su hijastro, el rey Haroldo, así que Emma y su hijo Canuto se embarcaron en cuanto pudieron a Inglaterra para reclamar el trono, siendo reconocido su vástago como el nuevo rey de Inglaterra. Emma vería con gran satisfacción cómo su hijo Canuto se sentaba en el trono inglés, que era lo que ella tanto había deseado. Incluso el rey Canuto ordenó que su medio hermano mayor, Eduardo el Confesor, regresase a Inglaterra para compartir junto a él la gobernación, reconociéndole como su corregente. La llegada de Eduardo a la corte inglesa no fue tan idílica como se esperaba. Surgió una serie de desavenencias entre ambos hermanos, pero Emma intentó por todos los medios que sus hijos permaneciesen unidos para no perder el trono, ejerciendo en todo momento como mediadora entre sus vástagos. En el año 1042, su hijo, el rey Canuto, falleció inesperadamente mientras asistía como invitado a una boda, sufriendo una apoplejía fulminante cuando se encontraba brindando en honor a la novia. Tras la muerte de Canuto, su otro hijo, Eduardo,
fue elegido como el nuevo rey de Inglaterra, algo que alegró en cierta manera a Emma, ya que al menos se sentaría en el trono inglés el único hijo varón que le quedaba. Pero meses después de celebrarse la coronación de Eduardo el Confesor, la relación entre madre e hijo empeoró bastante, tanto que el monarca ordenó al arrebatarle a su progenitora gran parte de sus bienes, propiedades y tierras. Se desconoce el motivo exacto de por qué se rompió la relación entre madre e hijo, pero hay distintas versiones sobre por qué empeoró tanto su relación. Una de estas versiones sugieren que Emma fue demasiado tacaña con su hijo, negándose a compartir con él parte de sus riquezas. Además, es sabido de que entre ellos nunca existe una relación demasiado estrecha o buena, debido a que Eduardo siempre sintió que su madre había sido muy estricta y severa con él, mientras que ésta sentía verdadera adoración hacia su otro hijo, el rey Canuto, algo que marca la relación entre ambos. Otra versión sugiere que Emma se había apoderado de manera injusta de bienes, propiedades y tesoros que no le pertenecían, algo que molestó muchísimo a su hijo el rey. Otra versión sugiere que la reina viuda no simpatizaba con la idea de que su hijo Eduardo se sentase en el trono inglés, así que empezó a conspirar en su contra, mostrando apoyo al rey Magnus I de Noruega en su intento de invadir Inglaterra. En el año 1044, madre e hijo se acabarían reconciliando, aunque su relación siempre sería bastante tensa. Pero hay constancia de que Emma estuvo presente en algunas de las ceremonias que celebraba su hijo, o cuando se firmaban documentos de gran importancia para la corona inglesa. Se cree que aquella reconciliación entre madre e hijo tan solo duró unos meses, debido a que Emma dejó de aparecer en los documentos y en los registros reales a partir del año 1045. Justo tras celebrarse la boda entre su hijo Eduardo con Edith de Wessex. Es muy posible de que la reina viuda no aprobase tal casamiento, debido a que su nuera, Edith, era hija del conde Odwen de Wessex, aquel hombre que les traicionó y que ordenó cegar a su hijo Alfredo, provocándole así la muerte. Tras celebrarse la boda de su hijo, la reina viuda se retiró a la ciudad de Winchester, donde acabaría falleciendo el 6 de marzo de 1052, cuando tenía alrededor de 68 años de edad. Los restos mortales de Emma descansaron junto a los de su segundo marido, el rey Canuto el Grande, en la catedral de Winchester, pero durante la Guerra Civil Inglesa, los sepulcros de dicha catedral sufrieron todo tipo de vandalismo, siendo las tumbas saqueadas y los restos óseos esparcidos por toda la catedral, mezclándose así los huesos de todo aquel que estuviese ahí enterrado, desde reyes, consortes, nobles y miembros del clero. En el año 2012 se abrió de nuevo el sepulcro donde supuestamente descansan los restos de la reina Emma, encontrándose los restos óseos de lo que parece ser una anciana. Pero ante la falta de un análisis de ADN, no se puede saber con exactitud si aquellos huesos pertenecen a la reina. A lo largo de los siglos, la figura de Emma ha servido de inspiración de distintos escritores, pintores y músicos, siendo muchas veces romantizada en poemas, novelas o en canciones, donde se alaba su gran belleza, su sabiduría o su figura como esposa y madre sufridora. En cambio, en otras ocasiones ha servido como inspiración para sátiras, donde se critica su matrimonio con el rey Canuto, su papel como madre ambiciosa o su tacañería. Emma también ha inspirado algunas leyendas. En el siglo XIII surgió una que decía que durante el reinado de su hijo, Canuto Hardenut, la reina fue acusada de mantener relaciones íntimas con el religioso Alwyn, que era obispo de Winchester, pero la reina viuda pronto desmintió tales rumores y se prestó a hacer una prueba de fuego
para demostrar que tales acusaciones eran mentira. Así que se colocó una serie de arados al rojo vivo en la nave de la catedral de Winchester y la reina caminaría sobre ellos. Pero según cuenta la leyenda, antes de realizar tal prueba, ella pidió protección a San Suituno de Winchester para no sentir dolor al caminar sobre aquel hierro a rojo vivo, recorriéndose la catedral descalza y con gran entereza, demostrando de esta manera su inocencia. Emma fue una mujer que llegó a ser en 2 ocasiones distintas reina consorte de Inglaterra, además de que fue la madre de 2 reyes. Ella siempre intentó salvar su situación y la de sus hijos, ya que en ciertas ocasiones su destino se volvería un poco incierto y temía por su propia estabilidad y por la de sus vástagos. Esta reina es vista en muchas ocasiones como una mujer ambiciosa, avariciosa y tacaña, que se negaba a compartir lo que era suyo con sus maridos o con sus propios hijos. Incluso se dice que se apoderaba de lo que no era suyo, llegando a poseer de esta manera grandes tesoros y riquezas, además de que fue una madre un tanto estricta y severa, especialmente con su hijo Eduardo. Otras personas, en cambio, solo ven a Emma como una madre luchadora que utilizó su ambición para asegurar tanto su posición como la de sus hijos sobre el trono de Inglaterra, tocándola vivir en tiempos complicados, donde tanto su vida como la de sus vástagos corrían peligro en todo momento, viviendo bajo la continua angustia de perder el trono o incluso su propia vida ante las luchas de poder y las intrigas palaciegas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Emma de Normandía. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Santiago Jesús Gallo, Sandra Torralbo, Flora Norimaki, Isabela, The Vintage Playlist, Aleida Martínez, María Cáceres, Steffi Vázquez, Nemma y Funtime Foxy. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Blanca Morales. Y con esto me despido. Hasta la próxima.